Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global en nuestra transmisión número 65. Como todos los lunes, les acompañamos Gerald Solano y Percy Rodríguez. Hola Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Gerald, encantado de saludarte y encantado de saludar al equipo técnico que está con nosotros y por supuesto a todos nuestros seguidores en este programa que cada semana hacemos con mucho cariño. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a ver un tema complicado, polémico, un tema que hay que tratar con pinzas. Estaremos conversando sobre Israel-Palestina, un conflicto complejo. Sin duda, un tema que se las trae y para eso tenemos un invitado especial a quien voy a presentar primero y después lo vamos a saludar. Hoy tendremos a Horacio González Valenciano. Horacio es analista internacional, bachiller en administración de empresas con una licenciatura en finanzas y una maestría, es egresado de la maestría de relaciones internacionales y diplomacia de la Universidad Nacional. Actualmente se desempeña como el director de crédito de personas del Banco Nacional, el Banco Nacional de Costa Rica, y realiza una muy interesante investigación académica acerca de la transformación política de Hamas a partir de los acuerdos a los que se firmó, que firmaron diversos actores hace algunos años en Oslo, Noruega, y bueno, hoy vamos a tener con él como invitado una amena charla sobre este tema tan complejo. Muy buenas noches, Horacio, gusto en tenerte en el programa. Buenas noches, Percy, Gerald, un gusto saludarlos. Agradecerles también muchísimo la invitación y poder estar aquí reunidos para analizar este interesantísimo tema que es el conflicto palestino-israelí. Bienvenido Horacio y gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión de Pulso Global a través de nuestro Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM. Definitivamente, como decía Percy en la introducción, Horacio, este es un tema bastante complejo, ha tenido bastantes particularidades, ha evolucionado en distintas formas, incluso a partir de la primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y hasta 1947, y que fue prácticamente denominado como el conflicto árabe y que ya posteriormente se empieza a llamar conflicto Israel-Palestina, ¿verdad? Y que hay algunos hechos que diferencian ambos, digamos, ambas denominaciones de este conflicto, pero definitivamente un tema complejo que la idea es que hoy conversemos un poco sobre esta situación que en las últimas semanas ha tenido, ¿verdad?, una escalada importante en términos del conflicto, pero que también nos permita tratar de dar bastantes insumos y ser lo más objetivos posibles, por supuesto, para que nuestra audiencia, tanto de Facebook como por Radio Costa Rica, puedan hacerse un criterio. Ha sido, Percy, una semana y en particular un fin de semana movido, ¿verdad? Elecciones
parlamentarias en México, elecciones en Perú, ¿verdad? Hemos tenido, bueno, elecciones acá para las primarias de uno de los partidos tradicionales en Costa Rica, visita del secretario de Estado Anthony Blinken a la región, inicia la cumbre del SICA de Ministros de Relaciones Exteriores esta semana, Kamala Harris visita Guatemala. Bueno, yo creo que tendríamos como para hacer varios programas por día, ¿verdad? De impulso global, pero definitivamente decirle a nuestra audiencia que sabemos que hay muchas cosas pasando y que estamos tratando de acomodar la agenda para abordar la mayor cantidad de temas internacionales, pero que este en particular, el conflicto Israel-Palestina, lo teníamos ahí, ¿verdad? A la espera y por suerte hoy podemos conversarlo con Horacio González. Yo quisiera hacer una primera pregunta para ambos, ¿verdad? La idea del programa es hacer una conversación, Horacio, y que pudiéramos entonces contextualizar algunos hechos esenciales que son, digamos, fundamentales de comprender para poder entender por qué se dispara este conflicto nuevamente en los últimos meses. Claro que sí. Gerald, en estos últimos meses, días que hemos estado atentos a lo que sucede en el Oriente Medio, y particularmente de este conflicto, pudimos ver algunos rasgos que ya se venían presentando desde hacía algunos meses, que era una cierta presión hacia los palestinos. Precisamente coincide con las fiestas del Ramadán, donde los palestinos acuden al templo, a la mezquita, a orar, ¿verdad? Y se empiezan a generar algunos disturbios, les cierran una plaza por donde hacían sus pases, sus entradas, y se genera esta presión. Aparte de esto, también en mayo se celebra por parte de los judíos lo que es la reunificación de Jerusalén. Entonces el mismo gobierno de Israel suspende algunas celebraciones de este tipo, no las permite, y junto con también unas posibles y algunas también desalojos de familias que viven en el barrio Shei Jarrah de Jerusalén Occidental. Todo va aunando, ¿verdad?, a la presión que se genera. Eso desde el punto de vista de las autoridades israelíes, pero también desde el punto de vista de los árabes palestinos. Se tenían programadas unas elecciones que se tenían ya 15 años de no realizarse, que se pensaban para el 22 de mayo. Y el señor Abbas, líder de la autoridad palestina, que representa al Fatah, decide retrasarlas, ¿verdad? Entonces hay también un endurecimiento de uno de los principales opositores, que es la agrupación Hamas, ¿verdad? Que junto con todo este enojo sobre la situación o la opresión por la parte de la oración y las complicaciones desde el punto de vista de Jerusalén, de la mezquita, se empieza a escalar la violencia, ¿verdad? Y que empezó a recrudecer con cerca de 4.000 misiles disparados desde el interior de Gaza hacia Israel, ¿verdad? Muchos fueron interceptados, pero varios cientos sí penetraron el territorio palestino y generó esta escalada, este problema militar de tan alto rango, ¿verdad? Y que obviamente tiene contexto internacional muy fuerte, ¿verdad? Donde se genera participación de Estados Unidos con el objetivo de poder suavizar un poco esto, y también la participación en este caso de Egipto, que tuvo una participación sumamente importante por aquí. Esto es lo que dio origen o principales argumentos, ¿verdad? De lo cual genera esta escalada en esta última que tuvimos conocimiento, ¿verdad? Pareciera que este tema del conflicto entre Palestina e Israel, el conflicto árabe-israelí, anteriormente, ¿verdad?, en toda su dimensión, ha sido un conflicto de nunca parar, de la
partición de Palestina, desde la creación del Estado de Israel por parte de las potencias aliadas después de la Segunda Guerra Mundial, eh, buscándole un hogar o una casa, un escenario, una nación al pueblo judío, al pueblo israelí, y evidentemente, probablemente probablemente no, evidentemente con un tema de resarcir el tema del holocausto que había estado, digamos, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero fue una solución que parece que incomodó a todos los grupos árabes presentes en la región, a tal grado de que después se llevó a cabo la famosa, la guerra de los cuántos días, vos que sos el experto 6 días 6 días, en y después 1967. en 1967, que terminó con la resolución 242, ¿verdad? De la ONU, todo lo que fue la misma guerra de Yom Kippur, ¿verdad? Con Egipto, y una buena cantidad de problemas con los países alrededor de Israel. Y en el caso de Palestina, bueno, con los famosos acuerdos de Oslo, de los que vos sos experto. Pero me da la impresión, en lo que vos decías, Horacio, que hay acá una división dentro de los actores presentes en Palestina, ¿verdad? Por un lado parece que está Hamas, por el lado está el grupo, ¿cómo fue que llamaste? El partido Al-Fatah. Al-Fatah, ¿verdad? Ellos ya se habían dividido en las elecciones palestinas anteriores, ¿verdad? En el 2006, por ahí. Pero me gustaría que nos contes un poco sobre los actores. Bueno, ¿quiénes son los actores del conflicto a lo interno de Palestina, en Israel? Y si consideras otros actores que están en la escena internacional y que tengan algún tipo de influencia sobre este conflicto. Sí, yo quisiera retomar un factor que es estrictamente histórico en lo que ahora estabas comentando, Percy, relacionado con el origen mismo de la situación estrictamente política, ¿verdad? Y a eso nos tenemos que ir un poquito hacia 1917, cuando se da la declaración de Balfour, ¿verdad? Donde este señor británico que está el reino británico dominando las tierras de Oriente Medio, indica que está de acuerdo en tener dos territorios o dos estados para ambas poblaciones, ¿verdad? Ya desde 1880 se habían empezado a generar inmigraciones de judíos hacia esta tierra, que se le llamaba Siria del Sur, pero el Imperio Otomano lo tenía como Palestina. Entonces ya se habían dado inmigraciones que estaba generando, ¿verdad? Un repoblamiento de judíos. En 1917 toma mucho más fuerza con la declaración de Balfour, y empiezan a generarse las incomodidades entre los pobladores, ¿verdad? Que hace también que el mismo Imperio Británico para 1947 anuncie que va a tener una salida del lugar, y donde surge la resolución 181 que estrictamente delimita las características, los territorios y demás para ese poblamiento en dos estados, uno árabe y uno palestino. La comunidad judía, pues a través de David Ben Gurión, en mayo del 48, genera ya su declaración de independencia. El 15 de mayo ya tenía su primera guerra a cuestas, ¿verdad? Inmediato. Esto también es sumamente importante porque genera lo que se conoce en árabe como la Nakba o la catástrofe, y que empieza a generar un desplazamiento de aproximadamente 750,000 personas, que para guerra 1956 se suma a otros 500,000 personas, y que genera una crisis migratoria para los países circunvecinos de la comunidad árabe. Esto es de suma importancia porque los diferentes actores del Estado o del lado palestino, árabe palestino, van a poner sobre la mesa a estas personas, tratar de hacer un retorno como dentro de los puntos de negociación
de paz que ponen sobre la mesa, ¿verdad? 1987 también juega un papel importante porque es cuando se forma Hamas. Esta agrupación que es de origen islámico, que viene generada de la hermandad musulmana de Egipto, que como les digo es de corte religioso, corte islámico, es donde empieza a crecer y particularmente en la franja de Gaza, al punto que el mismo Egipto limita con Gaza y también tiene bastante delimitado y cerrado esas fronteras. Entonces, jamás dentro de la franja Gaza también se tiene, o sea, no se comparte, sino que más bien se luchan entre ellos el poder político, por ejemplo, con Yihad Islámica. Tiene obviamente presencia Al-Fatah, que es la evolución del partido político de Yasser Arafat, ¿verdad? Perdón, que luchan internamente, pero actualmente el territorio está Franja de Gaza y tenemos Ribera Occidental, o que lo conocemos como Cisjordania, y aquí es donde empieza la otra parte de la división interna, donde la OLP o el Fatah, que está en el lado de Cisjordania, también tiene serias divisiones, serios fraccionamientos a nivel político, y que de acuerdo a algunos criterios de analistas indican que el fraccionamiento genera un temor por parte de Abbas de que ellos pierdan el dominio, la gobernanza, y que entonces tomen la decisión de rechazar elecciones, ¿verdad? Eso es uno de los criterios también que se dan en este momento del retraso de las elecciones palestinas, y que demuestra ese resquebrajamiento y la dureza para poder generar una posición común a nivel palestino, ¿verdad? Desde luego tenemos los actores de la acera del frente, ¿verdad? Que es estrictamente el Estado de Israel. Aquí un Estado, un país desarrollado con una milicia sumamente fuerte, y que a nivel interno hay una serie también de diversos criterios sobre qué tipo de emplazamientos o qué tipo de acuerdos se podrían llegar con los palestinos, pero hasta tanto no haya un criterio, una posición sólida parte de los palestinos, avanzar en una posibilidad de solución va a ser difícil. Hay varios, con todos los análisis que se han generado en los últimos días sobre este conflicto, y personas que viven al interior de Israel, decían que a pesar de que han estado muy familiarizados con el conflicto y con la situación, que también habían tenido un temor mayor en esta ocasión, para lo que respecta a su seguridad propia, y que a pesar de ser personas con conocimiento de cómo actuar y de cierta costumbre, seguía siendo un factor en esta ocasión de temor y de una inseguridad mayor que en ocasiones anteriores, que llama mucho la atención, y que por tanto los israelíes como los palestinos van a tener un gran deseo de ver cómo tratar de solucionar un conflicto de este tipo, para no estar pensando, como algunos de ellos decían en las diferentes entrevistas, hoy se pacifica, hoy se tranquiliza, pero ya empiezo a pensar cuándo vuelven a haber ataques de un lado y de otro de esta magnitud, ¿verdad? Sí. Ahí hace unas semanas participaba en un programa en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, en Sobre la Mesa, y hablábamos un poco sobre cómo este conflicto de alguna forma pareciera servirle también a ambas partes, ¿verdad? Bien que mencionabas en ese fraccionamiento de, digamos, de lo que podrían ser el gobierno, las autoridades en Palestina, ¿verdad? Tanto Hamas en la Franja de Gaza como Al-Fatah o el presidente Mahmoud Abbas en Cisjordania, y que el mismo presidente Abbas tampoco ha llamado a elecciones, ¿verdad? Ya hay, digamos, una serie de presiones por llevar a cabo esas elecciones, y se habla de que
hay cierto, digamos, temor incluso de que jamás pues, sea el que gane las elecciones y que de esta forma Abbas quede y su grupo queden, digamos, fuera de gobierno. Pero también del lado israelí, ¿verdad? No hay que olvidar que Benjamín Netanyahu ha ido ya a prácticamente en el último año, año y medio, ha ido prácticamente a 4 elecciones, ¿verdad? Para poder conformar gobierno y pareciera que vamos a ir a una quinta si no se logra llegar a algún acuerdo, y eso te vamos a preguntar más adelante, pero que pareciera que entonces este tipo, digamos, de situaciones, de escaladas en el conflicto, han servido a lo largo también de la historia como distractores para, digamos, las diferencias, digamos, o los diferentes conflictos internos de cada uno, digamos, de las dos partes. Y esto también conlleva, Horacio, que bien lo mencionabas, ¿verdad?, a una influencia de varias, digamos, potencias en la región a lo largo, digamos, de la historia, mientras hablabas un poco entre los años 20 y 30, 40 del siglo pasado, pensaba también, ¿verdad?, en los mandatos británico y francés que se dividen, ¿verdad?, parte de la zona y que esto conlleva entonces precisamente a esas decisiones que después uno no entiende en el 48, ¿verdad? Donde prácticamente se sientan como con un lápiz y dicen, bueno, aquí vamos a crear Que esto, dibujan. ¿verdad? Y se hace exacto, y se hace un dibujo para determinar las fronteras sin tomar, digamos, en consideración aspectos tal vez más culturales, ¿verdad? Aspectos incluso, bien lo mencionaste, religiosos. Estamos hablando de que parte del territorio israelí contiene centros, digamos, o lugares sagrados para las 3 religiones monoteístas, ¿verdad? Monoteístas más importantes, digamos, en la historia de la humanidad, pero que también a lo largo de esos conflictos que mencionaste, ¿verdad? Como la guerra de los 6 días, el Yom Kippur que mencionaba Percy, entre otros, han generado una serie de acuerdos, ¿verdad? Que no han sido respetados por las partes, ¿verdad? O sea, hay alguna delimitación más o menos consensuada, ¿verdad? De cuál sería, digamos, el territorio palestino y cuál sería el territorio israelí. Incluso recuerdo los acuerdos con Bill Clinton, ¿verdad? Que se decía que había sido como uno de los, digamos, de los acuerdos tal vez un poco eh, más tal vez aspiracionales para poder llegar a un acuerdo de paz en la zona, pero que no se logra concretar. Y esto entonces lleva un poco a también hablar ¿verdad? Del tema que Persia introducía de alguna manera, que es el proceso de paz más conocido, ¿verdad? Que se ha negociado en Oslo, ¿cuál es la posición de Netanyahu en los últimos años sobre estos, digamos, serie de acuerdos, ¿verdad? No hay que olvidar que Netanyahu ya tiene sus años en la política israelí. Sí, la posición de Netanyahu es una posición dura. Y este conflicto se vuelve tan complicado y tan duro como las partes así lo asienten y podría ser relativamente manejable si las partes así lo hicieran. Pero vuelvo al punto, es una posición muy, muy dura la que ha tenido el señor Netanyahu respecto al manejo del conflicto. Él es conservador o ultraconservador y que cierra o ha cerrado posibilidades a generar acuerdos y muy estrictamente en la línea de no generar concesiones. Parte de sus copartidarios se adhieren a Likud con esta ideología de no generar acuerdos si son de la extrema derecha o de la derecha, que no quieren generar concesiones a los palestinos. Usted ahora mencionó el tema de los acuerdos con Bill Clinton, que en ese momento o son los que nosotros conocemos como los acuerdos de paz en Oslo, que iniciaron en una negociación secreta o ultra secreta de total informalidad. Y que de hecho voy a hacer un paréntesis. Hay una película que en estos días, producto posiblemente de la misma escala, etcétera, en HBO están pasando, que se llama así Oslo, muy interesante, no tanto por datos históricos, sino porque sí presenta muy bien la forma en cómo llegan a ese lugar. Que precisamente una señora mona, no recuerdo el apellido, de Relaciones Exteriores de Noruega, es la que promueve, porque ella había visto acontecimientos militares fuertes en el lado de Gaza,
Digo yo que la película es muy interesante, muy bonita por eso, y demuestra posiciones duras de las dos partes. Entonces ahí se los dejo para cuando tengan un chance de poder ver esta película. Oslo inicia así, como una negociación totalmente secreta, que ni tan siquiera la misma funcionaria de Relaciones Exteriores, y perdón que haga el paréntesis, otra vez, yo tengo el libro que se llama From Oslo to Jerusalem, que lo escribe Ahmed Curry, que es uno de los negociadores del lado palestino, y lo describe muy bien la película como está el libro escrito. Entonces, ellos hacen esas negociaciones ultra secretas, eh, y empiezan a generarse posiciones muy duras, y un punto muy importante es la situación de Jerusalén. Los dos pueblos la reclaman como su capital única e indivisible. Y qué difícil, ¿verdad? En el sentido, lo reclaman los israelíes, lo reclaman los palestinos, y ninguno quiere aflojar ese punto, ¿verdad? Y aquí es donde entra el tema que usted mencionaba, Gerald, el tema religioso. Qué difícil, porque están tocando algo muy sagrado de las dos religiones, particularmente ellos, porque a lo interno están los cristianos o los rusos, que también incluso hoy por hoy se dividen las iglesias para oración en tres horas. Yo hace algunos años visité Israel y es interesantísimo ver el cambio de las religiones a orar ahí en Jerusalén, en las diferentes iglesias. Entonces, se combina ese factor religioso, cultural y la parte política, donde en algún momento cuando las organizaciones como la ONU empiezan a participar en resoluciones, no toman en cuenta ciertos comportamientos de las culturas, de las sociedades, y se empiezan a generar divisiones fuertes. Entonces, esto es importantísimo porque, volviendo a Netanyahu, su posición es dura, ¿verdad? Y también le generó una fortaleza, de cierta forma, si lo queremos ver así, a Hamas. Hamas empieza a lanzar misiles en enojo, en esta ocasión, como les mencionaba al inicio, de las situaciones que se generaron en la parte de la oración en la mezquita del Quds, ¿verdad? Entonces, hay enojo, ellos actúan como defensores del pueblo, actúan como defensores de los derechos religiosos, de los derechos políticos, territoriales, porque también en esos mismos días estaban dando las posibilidades de desalojo de familias palestinas de Jerusalén. Entonces, el ataque de Hamas hacia Israel generó en su momento una fortaleza para Netanyahu, porque Netanyahu responde con fortaleza y en autodefensa. Entonces, se genera una fortaleza, el conflicto le genera una fortaleza política, y tal vez momentánea. Voy a decir, la fortaleza para Netanyahu fue momentánea, porque aparentemente ya existe una coalición en Israel para poder conformar gobierno, y que Netanyahu ya no continúa más en el poder. Hamas vuelve a retomar fuerzas, y ahora obviamente va a estar más insistente en el deseo de la celebración de nuevas elecciones. Muy bien, es un tema que se las trae sin duda alguna. Estamos transmitiendo en vivo, esto es Pulso Global, transmitiendo a través de las plataformas de Radio Costa Rica y por el Facebook Live en Pulso Global. Ahí puede seguirnos, puede escribirnos, estamos anuentes a atender sus preguntas. Por supuesto, estamos para servirles, para ofrecer un poquito de información sobre los principales fenómenos internacionales. Queremos saludar a las personas que nos están escribiendo. Hay dos preguntas, una de Sebastián González Córdoba, que dice, ¿y puede haber más ataques con el nuevo gobierno de Israel? Una pregunta que se las trae y que quisiera unirla a otra que tengo por ahí. Y también otra preguntita, Horacio, ¿obedece la respuesta de Israel a la pasada crisis a una legítima aplicación de su derecho
de defensa o una excusa para expandir su territorio anexando territorios que están bajo el control palestino según los acuerdos internacionales aprobados? Están esas dos preguntitas. Me gustaría quizás también unirla a otra que vos mismo planteaste sobre esta coalición. Es decir, efectivamente, a mí me da la impresión que aquí no hay inocentes, es decir, que los dos bandos se están jugando elementos. Habían elecciones en Palestina, Abbas las canceló, Hamas, bueno, pues vuelve a un tema histórico de los palestinos, que ha sido, digamos, el enfrentamiento con Israel. Eso genera un rédito político, no puede decir que no. Es decir, genera un rédito político y de repente les ha funcionado. Que conste que lo que no acepto es el uso del terrorismo o de digamos, de las armas como un mecanismo de presión político. Jamás, ¿verdad? Jamás y jamás. No debería darse en esas condiciones. Pero sí pareciera que le ha traído rédito a Hamas, que había perdido, digamos, mucho poder a lo interno de las dos regiones, de Palestina y de Cisjordania, que desde las elecciones legislativas se habían fraccionado y que ahora pareciera que podrían verse a la alta de tener un rédito en las próximas elecciones legislativas en el momento en que Abbas permita que se den estas elecciones legislativas. Ahora, me interesa mucho lo que planteabas de que, por otra parte, a Netanyahu también le ha servido todo esto, o le sirvió momentáneamente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que después se cayó. Es decir, eso nos tomó por sorpresa a todos. Se forma una coalición y esta coalición, además, Horacio, no es una coalición de partidos de derecha o de partidos de centro o de partidos de izquierda o de partidos centro derecha o centro izquierda, sino que encontramos los extremos. De hecho, el que quedaría o está quedando en lugar de Netanyahu es de la extrema derecha, pero llega con el apoyo de la extrema izquierda, con partidos incluso palestinos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo se está conformando esta nueva coalición? Y me encantaría que lo puedas unir con esas dos preguntitas, ¿verdad? De si este nuevo gobierno podría incrementar los ataques. Cosa que yo veo difícil porque se perdería la coalición, me parece. Sí, hay una serie de situaciones que se combinan entre sí. Creo que lo más interesante es la coalición. Quisiera, creo, Sebastián, ¿verdad? Fue el señor que hizo la pregunta sobre los ataques. La coalición, como usted ya lo dijo, combina centro, izquierda, derecha y árabe-palestino. Desde luego que los árabes palestinos son, porque tienen su nacionalidad israelí y pueden optar por un partido, por conformación de un partido político en Israel. El sistema electoral de israelí es bastante complejo, bastante diferente, que más bien es de admirar cómo llegan a formar una coalición, porque hay una asamblea legislativa o parlamento, la que se le llama, de 120 escaños, y para tener mayoría tienen que tener 61 diputados. Y el partido que tuvo más escaños fue con 30 escaños. Entonces no hay opción aquí más que empezar a realizar una coalición. Entonces, al pensarse que en esta coalición hay un partido árabe-palestino, la posibilidad de que hayan ataques de Israel hacia bueno, Gaza, básicamente en Gaza, porque así era Cisjordania, porque hay asentamientos judíos, hacia Gaza, lo van a poner sobre la mesa, ¿verdad? Pero también hay que ver otro contexto que no es estrictamente el conflicto, es lo que yo le decía ahora. ¿Por qué el apoyo hacia Netanyahu fue momentáneo? Perdón, ¿por qué este conflicto armado, esta escalada militar fue momentáneo? Porque este señor Netanyahu tiene serias acusaciones de corrupción, de soborno,
que básicamente es uno de los factores esenciales con los que lo están queriendo sacar del poder. También estábamos en media pandemia y cuando no hubo acuerdo entre partidos, hubo una disolución del Parlamento israelí, porque el gobierno, y estamos hablando de ministerios y demás, siguió operando, pero con una difícil situación porque congela presupuestos y una serie de cosas para el funcionamiento normal de un país. Entonces, otro de los aspectos que le están cobrando a Netanyahu es la situación económica. Estaba un país antes de pandemia en economía de pleno empleo y de repente se ve ahora con indicador de desempleo de más del 20%, y los israelíes, pues realmente es una sociedad bastante exigente, porque si analizamos el contexto económico mundial, los países van en ese momento a estar experimentando tasas de desempleo superiores al 10-15% producto de esta pandemia. La recesión económica es superior a la de 1929-1930. Entonces se unen factores propios del señor Netanyahu, ¿verdad? De esas acusaciones de corrupción. Varios de estos políticos líderes de partidos habían dicho, no podemos comprender cómo un señor primer ministro puede seguir ejerciendo cargo estando con acusaciones de esa índole. Desde luego, un sector también habla del grado de violencia con la que se responden ciertos ataques militares, que tampoco es de aceptación al interno del mismo Israel, ¿verdad? Y el aspecto perdón, el aspecto económico. Es una combinación de factores y el aspecto, perdón, diplomático, la relación con ciertos países vecinos, porque había utilizado los tratados o acuerdos bilaterales con Emiratos Árabes, con Bahrein, entre otros, para suavizar, ¿verdad?, esas relaciones diplomáticas con países de la comunidad árabe, ¿verdad?, como tratado de paz, aunque entre estos países nunca ha habido una guerra específica, pero que le iban tratando, o él iba tratando de ganar puntos. Entonces él hace un reclamo muy particular que le está defendiendo mucho intereses personales en contra de lo que era el desarrollo normal del gobierno. Entonces, como le digo, es una mezcla de factores bastante interesantes que hace que vamos a pensar de que este nuevo gobierno o que se confirme la coalición para que entre a regir esta nueva coalición, este nuevo gobierno, donde los partidos de la coalición se tienen que distribuir los diferentes ministerios y demás, y donde va a participar desde luego este partido árabe palestino y que por ende va a perseguir sus intereses muy relacionados con la estabilidad y derechos de sus ciudadanos árabes palestinos, israelíes. Suena un poco complicado decirlo, pero es así. Donde van a defender, porque también se acusa de discriminación, a pesar de tener nacionalidad israelí, se les acusa que sufren discriminación, ¿verdad? Entonces, parece que esta coalición va a generar buenos réditos, buenos frutos, pero tienen que echar a andar. En los últimos 2 años se tuvieron 4 llamados a elecciones y 20 minutos antes de vencerse el plazo es que se anuncia este acuerdo. Horacio, algo que tal vez no hemos conversado y que quisiera, digamos, aprovechando que tenemos tiempo, es de los restos de los actores regionales, ¿verdad? En su momento Egipto se propuso para ser mediador, ¿verdad? Cuando se da la escalada del conflicto, ¿qué papel juega, digamos, un país como Egipto en este conflicto? Siria, ¿verdad? Que bien se ha hablado de algunos lazos y financiamiento con, digamos, grupos que operan tanto en el territorio palestino, ¿verdad? Como digamos, en la región en términos de los distintos conflictos, qué papel tiene Jordania, ¿verdad? Es decir, la comunidad internacional, hemos visto algunas reacciones de parte de Naciones Unidas, hemos visto algunos pronunciamientos de la administración Biden. Sí, sin embargo, también hay actores regionales que han tenido algunas posiciones un poco más cautelosas incluso, ¿verdad? No hay que olvidar que Israel venía haciendo
acercamiento y restablecimiento de relaciones con algunos países árabes, ¿verdad? En los últimos meses antes de la escalada. Entonces, esto es un tema también que se las trae en términos de ese juego geopolítico y geoestratégico en una región tan compleja como es el Medio Oriente. Sí, Gerald, lo que mencionas es de suma importancia, el aspecto geopolítico, los vecinos, sí se ven posiciones bastante cautelosas, ¿verdad? Pero también hay que ver el contexto de cada uno. Por ejemplo, el tema de Siria es sumamente complicado, un país que está devastado por la guerra, un país totalmente alineado con Irán, Arabia, bueno, particularmente Líbano, que también sufre de una crisis política y económica sumamente fuerte, donde incluso líderes de Hezbollah en algún momento recientemente también expresaron que la forma en cómo responde, por ejemplo, Israel a un ataque militar, ¿verdad? Y que ellos lo vivieron en la última guerra Líbano-Israel, ellos decían, si hubiéramos sabido que así iba a suceder, la respuesta jamás nos hubiéramos metido en ese embrollo, ¿verdad? Son países cautelosos que realmente no le aportan una presión importante a la resolución del conflicto y que es donde más bien comunidad internacional, muy particularmente Washington, tiene que volver a poner sobre la mesa la posibilidad de reactivar negociaciones de paz. De hecho, en la administración Biden, muy del lado de la política de Netanyahu, no era tan fuerte como lo fue Donald Trump, ¿verdad? En sus señalamientos, pero no iba a ser un aspecto de agenda tan importante, excepto este conflicto, esta escalada de violencia. Pues ya sabemos que Estados Unidos vuelve otra vez a tener que poner sobre la mesa y presionar en esta línea, pero a nivel de comunidad europea, Angela Merkel sí menciona algo importante, ¿verdad? Que creo que es donde hay que poner una cierta atención, que Angela Merkel dice, hay que reactivar la paz, pero también se debe de tomar en cuenta a Hamas como un actor a negociar, ¿verdad? Como un actor que se tiene que poner sobre la mesa a negociar y que es algo que al ser considerada una agrupación terrorista por parte de Estados Unidos, Europa y otros actores internacionales, genera una cierta incomodidad al saber que ya una importante potencia como Alemania pone sobre la mesa que jamás debería de participar en esas negociaciones. Siendo así, que aparte del conflicto, de la escalada, un argumento de este tipo lo fortalece. Inclusive, en 1987, la Carta Fundacional de Hamas tenía como uno de los aspectos prioritarios contribuir en la desaparición de Israel. Hoy por hoy en la página web oficial de Hamas, usted la consulta, la lee y ellos reiteran pelear en contra de la resistencia del ocupante, pero no expresan abiertamente una posición tan fuerte o tan violenta de eliminar en este caso, Israel. Horacio, ahí nos recuerda Jorge que dice que si podemos referirnos a la pregunta, que era la otra que Percy te hacía, Perdón. dice que si obedece la respuesta de Israel en la pasada crisis a una legítima aplicación de su derecho de defensa o si es una excusa para expandir su territorio, anexando territorios que están bajo el control palestino de acuerdo a los acuerdos o convenios internacionales. Ok, vea, eso es, vamos a ver, es una pregunta difícil por lo siguiente. Sí, es muy buena y muy difícil por lo siguiente. Tenemos que decir que se defiende legítimamente. Lo que no está bien es el exceso de violencia en la respuesta y siempre lo vemos en números. 270 palestinos muertos y si la memoria no me falla anda como en 8 israelíes muertos. Ahí usted ve una diferencia enorme en esta situación. Sobre el tema de la ocupación de más territorios, uno de los causantes o vamos a ver, provocaciones, si lo queremos ver desde este punto de vista,
fue lo que les mencionaba de que en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén Este se empezaron a dar desalojos. Entonces, en esos barrios, los palestinos, desde luego, empezaron a armarse, a pelear pelear con piedras y palos, porque esa es la verdad, son territorios sumamente controlados por Israel, contra la policía y demás. Ya eso fue un factor de violencia. Las declaraciones del alcalde de Jerusalén decía que esos territorios le pertenecían a judíos desde hace 100 años, pero y tenían familias palestinas que vivían ahí desde hace 70 años. Entonces, como que algo ahí no está adecuadamente bien. Entonces, el tema de sacar familias palestinas en barrios de Jerusalén fue uno de esos puntos focales de la provocación, como les digo, si lo podemos enmarcar en esa palabra, pero la política de asentamientos de Netanyahu particularmente había sido muy fuerte en su gobierno, y él constantemente anunciaba nuevos asentamientos, y entre más asentamientos, más aislaban las comunidades árabes palestinas dentro de Cisjordania, complicando aún más la conformación de un posible Estado palestino desde la óptica estrictamente territorial. Entonces, esta coalición va a tener que poner sobre la mesa muy seriamente el tema de los asentamientos, porque ahí vas a tener un aliado o una parte de la coalición con partidos árabes palestinos. Entonces, por eso es que quería hacer énfasis en esta respuesta, ¿verdad? Autodefensa, sí, pero no se justifica la asimetría de los ataques. Muy bien, yo quisiera hacer un comentario final porque sé que ya estamos con el tiempo, ¿verdad, Gerald? Estamos ya complicados de tiempo. Bueno, todavía nos queda tiempo, Percy. Todavía Sí, tenemos como 5 minutos. Ah, bueno, perfecto. Porque a mí lo que siempre me preocupa es, digamos, la retórica. Es decir, al final uno puede decir, bueno, jamás no tiene en su carta fundamental o cambió su carta fundamental por principios más pacíficos, pero en los hechos no lo está demostrando. Es decir, el ataque con los misiles es, digamos, que un tema que se las trae. Yo puedo entender que se tomen las provocaciones de Israel en términos de tomar los territorios, pero sí me preocupa el hecho de poder, de responder en la forma en que se responde, porque al final, digamos que atacar con misiles, generar terrorismo, yo no creo que sea la forma de defenderse, ¿verdad? Es decir, nosotros lo vimos aquí en Costa Rica, cuando la invasión en Isla Calero, que a todos nos dolió y nos molestó, y aquí se hablaba ya de rearmar, aplicar el artículo no sé cuál de la Constitución, y que teníamos que ir a pelear, y hubo varias reuniones sobre eso. Recuerdo yo allá en el Centro Cultural de la Embajada de México, una reunión donde había muchísima gente, aquello estaba muy candente, y se decía, bueno, hay que armar el ejército, vamos a pelear, y los que lo decía era gente toda, adultos mayores, y yo les decía, bueno, hubo momentos donde ya yo no pude más, porque además había llevado un grupo de la universidad a esa actividad, y los muchachos estaban escuchando, y yo decía, bueno, pero un momento, decía yo, ¿quiénes son los que van a ir a pelear? ¿Somos nosotros, a nuestra edad, los que vamos a ir a pelear, o son estos muchachos a los que vamos a mandar? ¿Verdad? Y yo creo que siempre le apostamos por el camino de la diplomacia, de la paz, y al final fue un pleito que se ganó, ¿verdad? Se ganó por la vía de los tribunales internacionales, se ganó por otras vías. Yo sé que es complicado, sé que es un conflicto, digamos, muy complejo, y me gustaría contar, si Gerald me lo permite, una anécdota muy rápida de un suceso que le pasó a David Ben Gurión, por cierto, después de ser primer ministro de Israel. Recordemos que Ben Gurión fue el primer ministro, el primer ministro de Israel en la fundación del Estado de 1848. Habiendo él salido, la prensa un día de tanto lo rodeó, siempre fue un personaje muy seguido por los medios,
y le pidieron que si podía leer algún artículo de la Biblia, le preguntó un periodista. Y entonces él, sí, le dieron una Biblia, tomó una Biblia y dijo, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen suya, Dios lo crió. Todo el mundo se quedó como pensando, porque pudo haber utilizado una frase más bonita, no sé, Moisés abriendo el mar, ¿verdad? O alguna de las luchas en las que estuvieron, o qué sé yo, y sale con esa frase, que no es como una frase como que todos la conocemos, que no tiene nada espectacular, y después prosiguió. Y Ben-Gurión dijo, antes de ser ricos o pobres, antes de ser blancos o negros, o amarillos, antes de ser verdes o rojos, que el tiempo, la Guerra Fría, o antes de ser árabes o israelíes, éramos todos seres humanos creados a imagen de Dios. Y ese es el gran mensaje de las naciones, decía David Ben-Gurión. Y con esa frase, porque sé que ya se nos fue el tiempo, pues quería terminar esta... Antes de despedirte, sí quisiera como en un minuto que le respondiéramos a Pablo Saborío. Él nos escribía, en el giro de la política exterior del nuevo presidente Biden, ¿cómo ven que se afecta la relación con Arabia Saudí al darse el retiro de tropas de Yemen? Y esto por cuanto Washington ha tenido un apoyo en el Medio Oriente muy particular hacia Israel. Así como en un minuto. Qué difícil en un minuto. Creo que la posición de Washington en Medio Oriente siempre va a ser fuerte. Con Arabia Saudita hay una alianza de muchos años. Retiran tropas, pero eso no necesariamente tiene que generarse un debilitamiento de la presencia norteamericana. Y como les decía, eso también reiterando, combinando con Palestina e Israel, otro punto sobre la mesa para que a nivel geopolítico se genere una tranquilidad de la presencia hegemónica o la presencia militar de los Estados Unidos, ¿verdad? En la zona. Esa relación no veo yo un debilitamiento, todo lo contrario, seguirá ahí fuerte Washington con Arabia Saudita. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por haber estado en Pulso Global, definitivamente. Y esa es mi frase siempre de cierre, el tiempo es nuestro peor enemigo en este programa y coincido con Mercedes Trías que nos dice que debería durar más el programa. Pues sí, lamentablemente el tiempo siempre es nuestro enemigo en este caso, pero muchas gracias y dejamos las puertas abiertas para más adelante acompañarnos en otro programa. Sí, porque es muy extenso, más bien agradecerles la invitación, de verdad, muy contento, de verdad, y el programa es excelente, soy uno de los tantos seguidores que ustedes tienen. Muchas gracias. Pues amigos, hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado y les invitamos a dejar sus comentarios, consultas, temas que quisieran que abordemos desde este espacio que es de ustedes. Así que los esperamos la próxima semana con una nueva transmisión. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Inred Consulting, Editorial Iskandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Y también agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Alán en la difusión de las redes sociales, a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico. Muchas gracias, Horacio, y nos vemos la próxima semana con otro programa de Pulso Global. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.